Listo. Creo que ya está grabando. Ahora confirmen, ¿todos ven la pantalla? Sí. Sí, señor, yo la veo perfectamente, el Ok, infierno. exactamente. Voy a acomodar por acá. Listo. Bueno, vamos a iniciar. Sí, espérate. Ahí. Listo. Vamos a iniciar entonces. Bueno, vamos a iniciar con la clase, la séptima clase, como lo dice aquí, que es el infierno, pero antes de todo vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor Jesús, en esta noche te queremos, primero que todo, dar gracias por un día más de vida que nos das. Quizás se nos ha pasado el día y se nos ha olvidado darte las gracias por permitirnos levantarnos sanos y salvos, por protegernos, por cuidarnos, por siempre estar de nuestro lado. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas tú apoderándote de cada uno de nosotros, que seas tú sellando con tu sangre preciosa todos los medios que estamos utilizando, nuestro celular, nuestro computador, el micrófono, los audífonos, que seas tú también, Señor Jesús, sellando con tu sangre preciosa nuestro consciente, nuestro subconsciente y todo lo que vamos a hablar en esta noche, para que en todo momento te hagas presente tú. Por eso desde ahora te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a desaparecer nosotros y que seas tú apareciendo en ese momento, en ese preciso instante. Que seas tú, Señor Jesús, también ayudándonos a iluminar nuestra mente para hablar solamente lo que tú quieres que hablemos, Señor Jesús. Como sabemos que estás aquí presente, también lo está junto a ti nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y por eso te queremos pedir, mamá, que seas tú también arropándonos con tu manto maternal, que seas tú envolviéndonos en tus brazos de madre, que seas tú, mamá, a nuestro lado, acompañándonos a lo largo de esta charla, de este día y de todos los días de nuestra vida. Encomendamos este momento, esta clase, a ti, mamá, a tu inmaculado corazón, al sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo y al castísimo corazón de San José. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, iniciamos entonces el día de hoy con la lección 7, que en este caso corresponde al, continuamos con el tema de las postrimerías, en este punto vendría siendo el infierno. Digamos que este es un tema bastante, o sea, es un tema eh, no complicado, sino un poco fuerte porque no estamos acostumbrados. Normalmente a nosotros no nos hablan todos los días de nuestra vida de este tema del infierno ni nada. Lastimosamente es un tema que se ha ausentado tanto un poco en la iglesia en determinadas ocasiones o también en la humanidad, y no todas las personas hablan pues, de este tema. Digamos que anteriormente, en un tiempo, sí se habló pues bastante, pero a lo largo de la historia se fue como ocultando un poco. Pero en sí, recordemos la clase pasada en que se hablaba pues de las postrimerías del hombre y hacíamos referencia más que todo a la muerte y el juicio. Bueno, continuando, digamos que todo esto lleva una secuencia, continuando con este tema de las postrimerías, hoy vamos a ver el infierno, entonces llevaríamos tres: muerte, juicio, infierno. Faltarían dos más que ya serían la clase que viene la otra semana, Dios mediante, y ya estaríamos revisando pues esa lección o esa clase. Como yo les comentaba, este tema se ha considerado lastimosamente un tabú. A lo largo de la historia se ha venido ocultando un poco, y ustedes se van a dar cuenta de pronto cuando ustedes quieran referirse a este tema, van a ver que de pronto personas
van a de pronto a tacharlos a ustedes de extremistas, de escrupulosos, y lastimosamente es así, es cierto. Yo cuando comencé también la consagración y cuando entré a la comunidad, escuchaba también muchos comentarios que de pronto decían, no, pero es que a veces ustedes hacen mucha referencia al infierno y hay sacerdotes que de pronto no les gusta, hay, lastimosamente personas también de la misma iglesia que no les gusta hacer mucha referencia a esto, pero digamos que es algo que no se debe esconder y que la idea es que ustedes también vayan tomando este carisma de la comunidad y vayan teniendo pues en cuenta todos estos temas que nos sirven y que son determinantes para nuestro actuar y para a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, el Señor nos llama a nosotros a anunciar la verdad y nos llama a anunciar pues su evangelio, y la verdad es esta. Es decir, de que sí existe y de todo lo que nosotros debemos hacer para evitar a toda costa digamos que este lugar tan, tan tenebroso al cual nosotros debemos huir en todo momento. Digamos que el infierno cabe en la iglesia como el fracaso del hombre. Nos damos cuenta que en determinadas ocasiones, muchas veces el infierno se relaciona a esto, en el momento en el que el hombre fracasa, en el momento en el que el hombre peca, en el momento en que el hombre está en pecado mortal. En la iglesia vemos que esto se atribuye un poco al fracaso del hombre cuando comete de pronto algún acto que lo puede conllevar a esto. Para comenzar esta lección, aquí está colocado un texto y si muy claramente pues yo lo puedo leer, querría que de pronto alguno de ustedes lo lea para iniciar. Vamos a comenzar, aquí me sale abajito de primerito Pascual, entonces vamos con Pascual, vamos. Voy a activar acá el micrófono para que él lea. Listo, y todos vamos a prestar atención a escuchar lo que él dice en el cuadrito amarillo, lo que está en el cuadrito amarillo. Como una breve historia para iniciar. Lección 7, el infierno. Dos frailes descalzos a las 6 de la mañana, en pleno invierno y nevado copiosamente, salían de una iglesia de París. Había pasado la noche en adoración ante el Santísimo Sacramento. Descalzos, en pleno invierno nevando, y he aquí que en aquel mismo momento, de un cabaret situado en la acera del frente, salían dos muchachos pervertidos que habían pasado allí una noche de crápula y de lujuria. Salían medio muertos de sueño, enfundados en sus magníficos abrigos, y al cruzarse con los dos frailes descalzos que salían de la iglesia, encarándose, uno de los muchachos con uno de ellos le dijo en son de burla: hermanito, menudo chasco te vas a llevar si resulta que no hay cielo. Y el fraile, que tenía una gran agilidad mental, le contestó al punto: pero qué terrible chasco te vas a llevar tú si resulta que hay infierno. Wow, impresionante. Yo cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta y de pronto responde a muchas de las dudas que anteriormente nosotros por nuestra naturaleza humana podemos tener. Porque digamos que a lo largo de nuestra vida nosotros nos podemos llegar a cuestionar en algún momento: ¿será que es cierto de que existe un infierno? ¿Será que todo eso lo que me dice en la consagración, que la postrimería, que todos esos temas es cierto? ¿Será que es verdad? ¿Será que es una realidad? Pero nos damos cuenta, y este es un vivo ejemplo de lo que nosotros debemos tener en cuenta y reconocer, y es que miren lo que le dice uno de los frailes a esa persona que quizás quiso atentar contra su fe, que quizás lo quiso cuestionar. Vemos en ellos una representación de la sociedad de hoy en día, que de pronto nos dicen: ¿tú crees que de pronto consagrándote vas a ganar mucho o vas a estar en el cielo? ¿Y qué tal si no existe un cielo? Perdiste todo tu tiempo de pronto dedicándole la vida a alguien que no existe. Esto más adelante nosotros lo vamos a tocar, un tema que hace referencia y se explica muy claro en la teoría de Pascual, y podemos comprender cada uno de estos temas. Pero miren lo que él les dice y que pues, es muy cierto.
qué terrible sería, así como ellos dicen, no, ¿qué pasa si no hay cielo? Pero ¿qué sería o qué sentirían ellos si resulta de que cuando mueren se dan cuenta de que si hay un infierno? Pues miren, esas dos personas que venían saliendo de un cabaret, pues obviamente no estaban haciendo ningún acto puro, pero si esos actos impuros son cuestionados ellos por esos mismos actos, ¿dónde terminarían? Yo me imagino que ellos quisieran devolver el tiempo y tratar de estar en un momento exacto para no cometerlos. Por lo tanto, así como está en la presentación, y quiero que ustedes también pues vayan leyendo, dice que nosotros debemos decir en cuanto al tema del infierno en la iglesia que hemos pasado de un extremo a otro. Yo les decía que anteriormente se hablaba mucho, luego se dejó de hablar un poco y hoy día lastimosamente no se habla o se habla casi nada de este tema del infierno. Y dice también, Él es infinitamente misericordioso. ¿Quién? Pues obviamente Dios. Y a la vez es infinitamente justo. Por lo tanto, nosotros no debemos pensar tampoco en ningún momento, no, pero es que yo no me voy a condenar o yo de pronto no voy a ir al infierno porque Dios es un Dios misericordioso y Él nos quiere a todos y nos ama a todos. Y cuando yo estaba pequeño, cuando estaba pues niño, yo me acuerdo que en, en cuando estaba niño con otros niños también comentaban y decían, tú sabías, me decían a mí, tú sabías que la persona que es ratera también Dios la quiere, esas personas no van al infierno porque Dios los ama y todas esas cosas. Entonces uno decía como que, sí es cierto, pero ya nosotros a darnos cuenta de esto y a lo largo que vamos a ir conociendo, de pronto vamos a comprender un poco qué es lo que pasa ante esas actitudes que tienen ciertas personas a lo largo de su vida. Continuamos entonces citando una parte de la Biblia que es primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4, y dice, esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El Señor nos dice muy claramente aquí, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Nosotros como tal debemos conocer y reconocer de que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que Él en todo momento nos lo dice. Por lo tanto, nosotros debemos anunciar la verdad. Nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y el Evangelio también, también incluye anunciar la verdad, porque la verdad la encontramos ahí. Por lo tanto, el Señor muy claramente nos dice que Él quiere que todos se salven. Yo creo que en clases anteriores, no sé si era yo o Vicky o Diana o Adriana, les comentaban o a lo largo de su vida han escuchado de que nosotros estamos llamados a esta vida con una verdad, con una vocación, digamos todo, una vocación universal y es a ser santos, porque el Señor quiere que nosotros seamos santos como Él lo es, como su Hijo lo es lo que Él quiere como tal que nosotros seamos, pero lastimosamente algunas personas han considerado o han creído o han malinterpretado todos estos temas y llegan a pensar de que Dios creó a unas personas para salvarse y otras para condenarse. Pero digamos que esto sería totalmente contrario a la misericordia de Dios, porque si bien Dios es un Dios de misericordia, esto digamos que el destino del hombre debe ir más allá de la misericordia de Dios, porque su infinita misericordia pues, es inmensa y obviamente Él quiere que nosotros nos salvemos, pero ya es decisión propia de nosotros qué es lo que nosotros vamos a definir. Dios no creó al hombre con dos destinos, que de pronto los que se van a salvar y los que no. Los destinos verdaderos del hombre son la salvación y la redención, y eso está claro en su palabra, en su evangelio y en todo lo que nosotros vamos a leer y que debemos conocer. Nuestro destino como tal es la salvación y la redención. Ya va en nosotros como tal qué es lo que vamos a decidir, porque es una decisión propia. Y por eso aquí les coloqué, nosotros tenemos una libertad humana y nuestra libertad humana va mucho más allá que de pronto la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es infinita, pero nuestra libertad humana nos permite decidir si nosotros queremos esa misericordia o no. Por lo tanto, esa misma libertad humana es lo que a nosotros nos va a llevar a rechazar la salvación si es decisión de nosotras, si es decisión de nosotros rechazarla como tal. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros que Dios nos obligue como tal a amarlo, que Dios nos obligue a quererlo, que Dios nos obligue a obrar
de la forma que Él quiere. Y sí, Él nos lo dice que nosotros lo debemos hacer, pero no es una obligación como tal que nosotros queremos, porque Él nos dio una libertad humana. Nosotros somos libres de decidir como tal qué hacemos. Dios nos da a cada uno de nosotros las herramientas que necesitamos, pero quedamos nosotros con la libertad de decidir si la tomamos o no. Por eso aquí les coloqué en grande diciendo que un amor no se fuerza, y Dios, que es un Dios de infinito amor y de infinita misericordia, tampoco va a forzarnos como tal a hacer algo que nosotros no queremos. Esa es decisión propia de nosotros y va con nuestra libertad humana. En el tema de la existencia del infierno hay algo muy importante, y si muy bien todas estas cosas para nosotros conocer y tener en cuenta, y adquirir pues conocimiento de todas estas cosas del infierno, también debemos saber qué ha pasado a lo largo de la historia, a lo largo de la iglesia con todo este tema. Resulta que en algún tiempo, en algún momento, el Papa San Juan Pablo II, él dijo estas palabras: las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos presenta el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación. Acá que llegó Yuris, voy a admitirla. Un momentico. Yuris, listo, está admitida. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien es libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Resulta que cuando el Papa San Juan Pablo II expresó estas palabras, digámoslo así, digamos que eso revolvió toda la sociedad, porque algunas personas malinterpretaron todo esto y llegaron a pensar de que el Papa decía de que no existe un infierno, o de que el infierno no existe, porque él se expresa de una forma diciendo que el infierno es más que un lugar. Entonces, bueno, si no es un lugar, entonces pues podemos hacer las cosas y podemos llegar a cometer actos que anteriormente pensábamos que nos llevaban a eso, podemos cometerlo porque el Papa dijo de que no existe. Todo esto se dio a una malinterpretación de lo que decía el Papa, y es lo que nosotros debemos también conocer. Puede que de pronto no hayamos estado en ese momento, pero sí debemos conocerlo. ¿Por qué? Porque es lo que a nosotros nos va a ayudar a aclarar muchas de las dudas que llegamos a tener contra eso. ¿Qué quería decir en sí el Papa en ese momento? El Papa lo que quería decir era de que si bien es más que un lugar, es un estado en el cual nuestra alma va a sufrir. O sea, no quiere decir de que, no, vemos que en la Biblia se refiere mucho al fuego, y el fuego es relacionado con el infierno. No quiere decir de que el infierno como tal vaya a quemar el alma, porque pues el infierno como tal, la parte física, no puede quemar el alma. Entonces, como algo más que todo metafórico, pero es que el sufrimiento del alma es un sufrimiento mucho más doloroso que el sufrimiento físico. El sufrimiento del alma es mucho más doloroso que el sufrimiento físico. Entonces, es por eso que el Papa hacía referencia a esto, y es lo que a nosotros nos debe quedar claro como tal. Aquí encontramos este texto que dice: no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente a Dios por elección libre. Perdón, ahí coloqué Dios con D minúscula, discúlpenme. Por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esta opción. La sentencia de Dios rectifica este estado. Nosotros debemos comprender y entender que la definición de infierno, según el catecismo, tal cual nos lo dice, es un estado de autoexclusión. Y aquí parece que alguien tiene como el micrófono abierto. Vamos a ver. Ok, ya silencié acá.
Definición del infierno según el catecismo dice: el infierno es un estado de autoexclusión, no un defecto de la misericordia de Dios. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, es importante que se grabe en este término, que autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Por lo tanto, nosotros en el momento del juicio que se hablaba en la clase anterior, no es que nosotros vamos a imaginarnos y a pensar de que listo, nosotros morimos, vamos a llegar al juicio y según mis obras se me va a juzgar, cuanto a mí también se me va a juzgar y Dios va a decir, tú te vas para acá, tú te vas para acá. Pues en ningún momento la iglesia hace referencia a esto. Lo que nosotros debemos saber es que ese término de autoexclusión, nosotros mismos vamos a tomar la decisión para dónde vamos a ir, dependiendo a lo que nosotros hayamos obrado en vida. O sea, yo no puedo pensar pasar el resto de mi vida con alguien en el cual yo no creí, con alguien en el cual yo nunca consideré que existía o con el cual yo nunca quise que entrara en mi vida. Por lo tanto, sí, llegamos al momento en el cual nos encontramos cara a cara con Dios y wow, Él sí existía, Él sí esto, pero yo no soy digno de quizás estar con Él porque nunca en mi vida quise acercarme a Él. Este tema, ¿cómo lo comprendí yo en cierto momento? Resulta que en mi retiro de conversión había uno de los participantes que estaba viviendo el retiro conmigo. Él era una persona que al parecer tenía problemas de adicción con sustancias pues psicoactivas. En el retiro, lastimosamente, él logró entrar como, creo que fue marihuana, y a él se lo encontraron en una de las partes de atrás de las habitaciones como intentando pues prender ese cigarrillo. Pues todo esto entre participantes pues se supo y todas esas cosas, pero algo que él decía, porque después hablando con él pues intentaron algunos como acercarse, ve por qué haces esto, algo que él decía y es que él no quiso aceptar la ayuda de ese misionero que se acercó ese momento porque él no se sentía digno de quizás aceptar ni siquiera un consejo de él. O sea, como el misionero se lo había encontrado en esa situación, él no se sentía digno de que un misionero se le acercara, ni que ni siquiera lo tocara. Entonces, tal cual esta acción de autoexclusión es la que nosotros vamos a sentir en ese momento. Es como un sentimiento de que yo no soy digno de eso, porque yo en mi vida, las cosas que yo hice no son dignas de entrar allá. Y el Señor muy claramente en su palabra nos dice, al cielo no entra nada manchado. Y si es un Dios justo, es un Dios misericordioso, pero nosotros como tal, en nuestra libertad humana, somos los que vamos a decidir qué camino es el que queremos tomar. Y en la palabra del Señor está, digamos, lo que confirmado de que nosotros, se dice, vamos a tener la capacidad de tomar decisiones eternas. O sea, si yo tomo la decisión de estar en el cielo, listo, estoy en el cielo, no es que yo después no es que después me voy a arrepentir o no es que después yo vaya a no querer estar ahí. Si yo tomo la decisión de estar en el cielo y quiero estar ahí por toda mi eternidad, también en el momento en que yo tome la decisión de estar en el infierno, no es que después me voy a arrepentir y vaya a decidir lo otro, porque nosotros vamos a ser capaces de tomar decisiones eternas. Pero ustedes quizás se preguntarán, bueno, si una persona decide el cielo y resulta que fue una persona que obró mal en su vida, que cometió actos, pues que era asesino, que era un atracador, pues ya digamos que esa misma persona, si no se arrepintió en ningún momento de su vida, pues ya sabemos quizás a dónde puede llegar a parar. Sin embargo, nosotros no somos quien ni tampoco somos Dios para llegar a juzgar y de pronto decir, tú te vas para acá, tú te vas para acá y tú te vas para allá. Eso solamente lo sabe Dios y más nadie. Nosotros no podemos tomar esa posición de justicieros que en realidad le corresponde es a Dios y nosotros no nos podemos creer dioses tampoco. Pero si una persona de esas en el último momento de su vida se arrepiente y le pide perdón a Dios, pues obviamente para llegar al cielo necesita pasar por un estado
donde necesita purificar todas esas obras malas que hizo en vida, que se llama un estado de purgatorio, que lo van a conocer y van a escuchar de él en la próxima clase. Pero es decir, que Dios también va a permitir de que esa persona purgue por cada uno de los actos que él cometió. Aquí dice, y les coloqué este pedacito que dice: el infierno es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno, pues significa la pérdida y privación total de Dios y por tanto de todo lo bueno, bello y verdadero. O sea, el infierno va a ser todo lo contrario a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero que vamos a encontrar en Dios. Por lo tanto, tampoco podemos llegar a pensar de que allí nosotros vamos a encontrar quizás felicidad. Lastimosamente, sí, veo a veces en redes o a veces uno está ahí como pasando y bajando y vemos memes o imágenes de risa. Y yo sé que algunos de ustedes también en algún momento lo han visto, en donde, por ejemplo, que yo llegando al infierno y encontrándome con mi amiga o con mi amigo, entonces colocan como unas personas así desde lejos saludándose, corriendo a abrazarse. Pues lastimosamente uno llega a pensar como si ellos supieran en realidad lo que el Señor nos dice que es el infierno. Si ellos en realidad supieran a lo que se pueden encontrar o a lo que se pueden enfrentar, no estuvieran jugando con cada uno de estos temas. Vamos a pasar acá. Acá les coloqué una parábola del Dios, del Padre Misericordioso. Algunos lo conocemos también como la parábola del Hijo Pródigo. ¿Y por qué lo coloqué? Dejen y modifico acá un poco porque se juntó acá. ¿Por qué lo coloqué? Porque pienso que hace referencia a, a, a lo que es la misericordia de Dios y a lo que yo les he dicho acerca del infierno. Resulta de que este hijo pródigo, el papá en ningún momento lo echó. Él se fue porque no se sintió digno de pertenecer a ese amor que le brindaba a su padre. Por lo tanto, él se marchó, se fue lejos de su casa y en algún momento, en cuando ya él llegó a sentir arrepentimiento, cuando ya él llegó a sentirse mal, fue en donde decidió regresar y su padre, ¿qué hizo? Nuevamente lo recibió con los brazos abiertos y mandó a hacer o a realizar un banquete para que este hijo que había vuelto a él, que él lo llamó, había muerto, ha vuelto a la vida y si anteriormente se había perdido ese momento o en ese momento se había vuelto a encontrar. Todo esto, ¿por qué lo cito? Porque fue decisión propia del hijo. Su papá en ningún momento lo echó de su casa. Él no se sintió digno como tal. En esta parábola, el padre misericordioso representa a Dios y ese hijo pródigo nos representa a cada uno de nosotros y debemos contemplarlo desde principio a fin. A veces espiritualizamos y llegamos a pensar, si leemos la parábola, ¿qué nos dice? No, sí, el Señor nos espera con los brazos abiertos, pues Él en todo momento nos va a estar esperando, nos va a dar su amor, pero también debemos espiritualizar y darnos cuenta de que fue el mismo Hijo y en este caso nosotros los que no quisimos o los que nos alejamos de Él, de su amor y de su protección. Y hablamos en este caso de un rey que tenía todo, vivía en un palacio, o sea, no podía quejarse de nada. Y a pesar de tenerlo todo, que es lo que nos brinda el Señor, decidió irse y marcharse de su casa, de su hogar y de su vivienda. En esta diapositiva coloco estas dos imágenes porque lastimosamente vemos cómo hay personas que cuando yo les comentaba lo del Papa San Juan Pablo II, él en algún momento hizo referencia de que esto va a ser un sufrimiento más que todo del alma, va a ser un dolor del alma. Personas que de pronto decían, bueno, pero si es un dolor del alma, entonces pues puedo seguir cometiendo los pecados y no pasa ningún problema. Yo pensé que de pronto iba a ser un sufrimiento, que el fuego me iba a quemar o que de pronto me iban a fusilar o que de pronto me iban a hacer esto. Resulta de que nosotros debemos comprender de que el dolor del alma es mucho más fuerte o más doloroso que un dolor físico. Y por eso yo les coloco un ejemplo.
Si a nosotros nos dan a escoger dos, nos enfrentan ante dos situaciones. La primera, si queremos elegir un dolor físico, es decir, que nos doblen un dedo, que nos fracturen un dedo o que nos arranquen un dedo, en comparación a eso o a que no, nos maten o nos secuestren a un familiar de nosotros, a nuestra mamá, a nuestro papá o a alguno de nuestros hijos para los que tienen hijos. Pues obviamente la persona va a elegir el dolor físico. Obviamente la persona va a elegir el dolor físico porque eso no es mayor al sufrimiento que él va a sentir si le arrebatan a ese ser querido. Pero si resulta que esa persona ni siquiera le pregunta, sino que se lleva a ese familiar, lo secuestra o le hace cualquier maldad, pues el sufrimiento de esa persona va a ser mucho mayor. El sufrimiento del alma es un sufrimiento que es inconsolable y lo podemos experimentar también en la pérdida de un ser querido. O sea, ese dolor que se siente es un dolor tan grande que no va comparado a ningún dolor físico. Por lo tanto, el dolor del alma que puede llegar a sentir una persona estando en este estado es un sufrimiento eterno, un sufrimiento mayor, un sufrimiento inconsolable, algo que la persona no va a encontrar consuelo ni de pronto va a disminuir en ningún momento. Por lo tanto, es algo a lo cual nosotros debemos en todo momento huirle. Y huimos que haciendo el bien, obrando el bien y siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién como Dios? Ok, continuamos acá. Yo les mencionaba ahorita acerca de la apuesta de Pascal. Acá hace referencia a esto. Resulta de que Pascal en su teoría, él lo que nos coloca, y quiero que se acuerden del texto que leímos al principio de la clase, ante esos frailes que iban saliendo y que se encontraron con esas personas que iban saliendo del cabaret. Resulta de que él nos coloca estas situaciones ante las personas que creemos y con las personas que son ateas. Resulta de que imaginémonos una conversación entre un creyente y un ateo. Puede que el ateo le diga a la persona como que ven acá, ¿qué pasa si tú qué haces de pronto dedicando tu vida al Señor, sirviendo en retiros, que consagrándote? ¿Qué pasa si cuando tú mueres no pasa nada y no hay un cielo y no hay nada, ni no existe Dios? Resulta de que si nosotros después que morimos no existe nada de esto, no perdemos nada. Más que todo, ganamos felicidad eterna en nuestra vida. ¿Por qué? Porque obramos según la voluntad del Señor. Hicimos en todo momento las cosas que Dios quería y para nosotros esto nos trae ¿qué? Felicidad. Por lo tanto, en nuestra vida, todo lo cobramos y todas las cosas que vivimos fue felicidad. Y si resulta que morimos y si existe un cielo, si existe un Dios, si existe todo esto que el tema de las postrimerías, pues hemos ganado mucho, porque en todo a lo largo de nuestra vida creímos en todo esto, sabíamos de que todo esto era cierto y nuestras obras fueron direccionadas a todo este momento del juicio. Pero ¿qué pasa si esa persona atea se enfrenta cuando muere? Resulta que no hay nada, no existe nada. Lastimosamente esa persona en vida tampoco es que haya vivido felicidad, porque una persona que está lejos de Dios se reconoce y una persona que se encuentra lejos de Dios tampoco va a encontrar felicidad. Todos los momentos en los cuales nosotros hemos experimentado felicidad, en todos esos momentos de nuestra vida también hemos experimentado a Dios. Si nos ponemos a analizar los momentos más felices de nuestra vida, son momentos en donde también estuvo presente Dios. Por lo tanto, esas personas, aunque crean de que en su vida fue felicidad, ellos saben en el fondo de que no lo es y de que su vida, a lo largo de su vida encontraron fue estrés, odio, resentimiento, lágrimas, sufrimiento y toda su vida fue un eterno dolor. Pero ¿qué pasa si esa persona atea cuando muere? Si existe un cielo, si existe un juicio, si existe un purgatorio, si existe un infierno, pues en lo que se va a enfrentar es algo grande, porque toda su vida obró no pensando en esto, por lo tanto, todo lo que hizo fue todo lo contrario a lo que Dios nos manda. Entonces, como el hecho de sentir piedad por esa persona, porque a lo que se va a enfrentar quizás va a ser un sufrimiento inmenso a lo que hacemos referencia y lo que les comentaba, el sufrimiento del alma.
Esto hace referencia a la apuesta de Pascal como tal y que nos aclara también y nos confronta ante toda esta teoría y nos hace saber una vez más de que no estamos equivocados y que lo correcto en este momento es hablar de todo este tema porque digamos que es lo que a nosotros nos va a ayudar también a obrar según la voluntad del Señor. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Resulta que, si bien yo les comentaba de que en la iglesia, y no necesariamente en la iglesia, vemos también como personas protestantes, que testigos de Jehová, que evangélicos, que adventistas, muchos a veces hacen, si hablan del infierno, quizás se refieren de una forma en la cual no se deben referir, o como otros que de pronto no hablan del infierno. Muchas opiniones totalmente divididas. Ustedes pueden encontrar también de pronto protestantes que dicen: te vas a condenar, te vas a hacer esto, Dios te va a castigar, mire esa persona, me imagino, esa persona se murió, me imagino que debe estar en el infierno porque tal cosa. Es el momento en el cual nosotros nos convertimos en justicieros, y nosotros no somos dioses ni somos quien para juzgar a nadie, ¿sí? Pero resulta que lastimosamente es cierto, y se está viviendo hoy en día de que no se habla mucho de esto. Hay veces de que resulta un poco alarmante tocar este tema, y aquí comento un testimonio de una muchacha que pertenece al movimiento, y que pues que en el momento en el que se estaba pues consagrando ella. Resulta que en algún momento de su vida hay un testimonio que no sé si ya se lo vieron. Es el testimonio de la doctora Gloria Polo, un testimonio pues hermoso que en el cual ella experimentó todas estas cosas que hemos mencionado, y ella dice que vivió su juicio, el juicio final. Si bien esto no es que nosotros, no es dogma de fe, no es algo que lo cual nosotros, la iglesia nos exige que creamos, no. Simplemente pues son experiencias y personas que han experimentado cosas, que esto está en la libertad de cada quien, si cree o no, pero a veces nos ayuda mucho. Resulta que esa persona decía que ella había conocido en ese testimonio de la doctora Gloria Polo, y ella en algún momento de su vida, en algún momento de sufrimiento, en un momento de depresión, de estrés, ella intentó suicidarse. Y en ese momento también ella pensó en matar a su hijo pequeño, pero resulta que ella se acordó de ese testimonio en el cual la doctora Gloria Polo hablaba del infierno, y decía pues ciertas cosas que había visto que pasaban en ese lugar, y ella llegó a cuestionar esa acción y a pensar: ¿será que si yo hago esto, llego a parar en el infierno? ¿Será que si yo hago esto, termino ahí? Y eso, digamos que el pensar de que podía, según ese acto, ella estar en el infierno, fue lo que hizo de que ella no cometiera ese acto tan atroz de quizás suicidarse después de matar a su hijo. Entonces, donde nosotros debemos preguntarnos y decir: bueno, si bien hay personas que hacen o dicen de que este tema no lo debemos tocar, o es algo de que no se debe tocar muy frecuentemente, un tema que algunas personas quieren esconder, si este tema es capaz de evitar de que las personas, o de que ciertas personas, de que nosotros mismos lleguemos a cometer actos tan oscuros, pues todo esto está bien. Pues todo esto no quiere decirte de que estemos mal, porque independientemente a todo, está ayudando a una persona a no cometer un acto tan oscuro como estos que quizás les he mencionado. Acá son unas citas en las cuales hace referencia al infierno. Encontramos Mateo 13, también el 42, 25, el 30, pero aquí encontramos que en Mateo se refiere diciendo que será el llanto y rechinar de dientes.
También encontramos en San Marcos donde dice la gehenna de fuego que no se apaga. Resulta que en la Biblia se refiere a Gehenna. Gehenna es un lugar era un lugar en Jerusalén en el cual quemaban basuras. Digamos que imagínense un pozo en donde quemaban muchas cosas, quemaban a los muertos también. Entonces, pues las personas se referían al infierno, hacían referencia al infierno refiriéndose a ese lugar, a la Gehenna. Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar en muchas ocasiones cómo se refiere a este punto. Dice la palabra del rico Epulón, en donde se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva y donde se da la posibilidad de retorno, no hay posibilidad de retorno o de mitigación de dolor. También en la Biblia donde dice una ruina eterna alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto digamos que hace referencia más que todo a la pena de daño, pero más adelante vamos a hacer referencia a esto. Y también en Mateo 25:41, en donde dice, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y le cito acá abajito, el que está en negrita, que es Mateo capítulo 5, versículo 29, en donde dice, el Señor nos dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. A la gehenna ya les dije acá hace referencia, es decir, que no sea arrojado al fuego, al infierno como tal. O sea, es decir, que en la Biblia, si ustedes de pronto en algún momento le dicen, sí, pero es que en la Biblia en ningún momento muestra el infierno como ustedes dicen, o de pronto en algún momento en la Biblia no muestra el infierno tan extremista. O sea, el Señor en su palabra es muy claro. Y si bien lo hace referencia al fuego, en este momento vemos que en algunas ocasiones va a referirse a él, a la gehenna, pero gehenna en ese momento lo relacionaban a eso, a fuego, a sufrimiento, a ardor. Entonces, pues es algo clarísimo en el cual el Señor nos habla constantemente en su palabra. Entramos a un punto importante que es la característica del infierno. Aquí cito o menciono a un escritor de escritura universal, literaria, que se llama Dante Alighieri. Él en una de sus literaturas mencionaba, no es algo que esté en la Biblia ni nada, pero él en sus literaturas mencionaba y decía que en este lugar en el cual era una puerta inmensa, al momento antes de entrar había un letrero grandísimo que decía, abandonad toda esperanza quien aquí entre. Digamos que esto hace referencia a la eternidad del infierno. ¿Por qué? Porque yo les comentaba a ustedes que nosotros vamos a ser capaces en ese momento de tomar decisiones eternas. Y una vez una persona entra allí, nunca más sale. Nunca, pero nunca, nunca más sale. En Mateo capítulo 25, versículo 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, que el Señor en todo momento nos esclarece todo esto y nos quiere decir de que toda persona que está alejado o el cual sí está alejado de Él, quizás llega a parar a este lugar por decisión propia de nosotros, porque nosotros vamos a tener la libertad de tomar decisiones eternas, pero es algo que no debemos relacionar con su misericordia, o que no debemos relacionarlo con la infinita misericordia de Dios, porque debemos saber y reconocer de que en este estado va a ser un estado de odio, de resentimiento, y todo esto va a traer para la persona sufrimientos inconsolables, pues como tal. Resulta que ustedes se pueden llegar a pensar o a decir, bueno, y esas personas que quizás son malas, que son asesinos, que son
que son delincuentes, ¿qué pasa con esas personas? Pues yo ahorita les mencionaba que si esa persona a lo último de su vida se arrepiente y ya el Señor, pues quizás antes puede que no pare en el infierno, tendrá que pagar o purificar por los pecados que cometió. Pero como decisión propia, la persona decide el cielo, pues el Señor obviamente no va a dejar que al cielo entre nada manchado. Entonces necesitará que purificar también por todas las cosas que hizo. Pero sí, ¿qué pasa si resulta que esas personas que no hablan del infierno, que no creen en el infierno o que no lo mencionan o digamos que no creen? Vamos a colocar de ejemplo un ateo. Si resulta que a esa persona que no cree en el infierno llega uno de estos delincuentes y quizás le comete un acto de delincuencia o algún homicidio a alguno de sus familiares, yo creo que la persona en algún momento llegaría a pensar de que esta persona o de decir ojalá llegue a este lugar o termine en este lugar, porque es una naturaleza a veces del hombre de querer justicia o querer tomar justicia, no por sus propias manos, pero sí el querer de que se haga justicia por los actos de cada quien. Entonces allí es donde uno dice, ok, pues esa persona no cree en el infierno, pero si le hiciesen un daño, ¿qué pensaría a dónde quisiera que esa persona llegue? ¿Al cielo o al infierno? Pues obviamente la persona va a querer de que esa persona termine en el infierno. Entonces son todas como confirmaciones que nosotros debemos tener y debemos saber cada vez que quizás nos refiramos a todo este tema. Resulta que en el infierno hace referencia a dos penas, que es la pena de sentido y la pena de daño. Yo ahorita les hacía referencia un poco a esto. Aquí está el punto de cada una de ellas. La pena de sentido es el fuego como tal, es donde el fuego es eterno y nuestra libertad tiene la posibilidad de tomar las decisiones eternas. Cuando una persona está, digamos que enferma, cuando una persona, digamos que tiene cualquier tipo de enfermedad, a la persona se le dan recomendaciones. Si una persona la diagnostican con diabetes, a la persona le dan sus recomendaciones como tal, que no puede alimentarse, que tiene que mejorar su alimentación, que tiene que dejar de comer azúcar, que tiene que cuidarse de no consumir tantas harinas. Todas estas son recomendaciones que se le da a la persona. Ya la persona decide si las toma o no. Y no puede llegar de pronto la persona más adelante a decir de que nadie la ayudó o de que nunca se le dijo nada. Si se le dio, pues las instrucciones, y es tal cual lo que el Señor nos da a nosotros, los medios para poder, digamos que obrar según Él nos ha llamado, pero ya está en nosotros si decidimos o no. Resulta que la pena de sentido se llama así porque el principal sufrimiento que de ella se deriva proviene de cosas materiales o cosas sensibles. Es decir, afecta ya desde ahora a las almas de los condenados y a partir de la resurrección universal afectará también a sus cuerpos. Dice que la pena de sentido consiste principalmente en el suplicio del fuego. Aquí está la cita en donde encontramos acerca de este término de la pena de sentido. Dice que atormenta no solamente los cuerpos, sino también las almas de los condenados. Además de esto, en virtud de la degradación indecible del estado perpetuo de odio, de los suplicios horribles de quienes allí se encuentran, es decir, los demonios y los demás condenados, su compañía continua, eterna, será por sí misma una tortura espantosa. Por otro lado, encontramos la pena de daño, que es más que todo la pena principal del infierno, en donde consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira, es decir, todas las personas que están alejadas de Dios y que deciden alejarse de Dios.
Respecto de esta pena del infierno, ha dicho San Agustín, parecer para el reino de Dios, extriparse de la ciudad de Dios, expatriarse de la ciudad de Dios, enajenarse de la vida de Dios, carecer de la inmensa dulzura de Dios. Es una pena tan grande que no puede haber tormento alguno entre los conocidos que se les pueda comparar. Esta es la relación que hay entre la pena de sentido y la pena de daño. La pena de daño es todo aquello en lo cual nosotros decidimos alejarnos de Dios y que decidimos no estar con Él, porque como yo les decía, es una decisión propia. Y el hecho de pensar de que no existe no quiere decir de que va a desaparecer. Yo les coloco un ejemplo. Ustedes, el hecho de que les digan, usted tiene cáncer, y usted decir, no, yo no tengo cáncer, yo no creo en eso, no va a desaparecer la existencia de que usted no lo tenga o de que la persona no lo tenga, el cáncer va a estar ahí. O sea, si yo pienso, no, yo no creo que existen los hospitales y tampoco creo que existen las universidades no van a desaparecer, los hospitales tampoco van a desaparecer, siguen estando presentes y siguen estando ahí. Por lo tanto, el hecho de que una persona no crea en algo determina su realidad o determina la realidad de las cosas. En este momento y en este punto debemos saber de que es una realidad de que existe el infierno y de que sabemos qué personas pueden llegar allí, y el hecho de que nosotros no creamos o en algún momento lleguemos a cuestionar de su existencia, podemos llegar a pensar de que va a desaparecer o de que simplemente no existe. Otra cosa que debemos nosotros conocer y que debemos pues saber es que no el hecho de que pensemos de que somos orantes, de que no, como yo soy consagrado, como yo pues he decidido seguir este camino del Señor, yo no voy a llegar allá, o yo no voy a parar allá, o yo no, o yo me merezco o deseo estar, pues sí deseo estar en el cielo porque es algo que nosotros debemos desear, pero no debemos llegar a pensar de que según mis obras, todo lo que yo he hecho, me merezco estar allá y yo tengo que estar allá. Aquí coloco y cito un poema o una frase en donde resulta que una vez había un hombre que a lo largo de toda su vida creía y pensaba de que él decía de que él cuando moría iba a estar en el cielo, ¿sí? Porque pues eso era lo que se merecía y era donde él merecía estar, en el cielo. Resulta que esa persona o ese poema o en ese poema decía, pues yo me extrañé que cuando llegué al cielo me encontré con personas que no esperaba, pero más extraño me sentí cuando me encontré de que habían personas que no me esperaban a mí. Porque es impresionante este poema y esta frase, porque nosotros debemos saber y ser conscientes de que no necesariamente por los actos que hagamos vamos a llegar al cielo, no porque ustedes hayan o porque nosotros hayamos quizás cambiado ciertas cositas en nuestra vida, ya nos merecemos el cielo, sí nos los merecemos, pero ya es decisión de nosotros si lo tomamos o si decidimos estar allí según nuestros actos, según nuestras obras, según que tanto amemos a las personas, pero no por eso debemos tratar de excluir a otras personas o de llegar a pensar de que tú sí te lo mereces, tú no te lo mereces, yo sí me lo merezco, pero tú no, porque sería caer en un error inmenso. ¿Qué pasa? Que en este momento de la consagración, todos ustedes, y si bien es algo que nosotros a lo largo de nuestra vida debemos tener en cuenta y debemos tratar de mejorar, son las actitudes que tomamos frente a ciertas situaciones. Ya ustedes como consagrantes, su vida debe ir reflejada en amar a los demás, en querer a los demás, en querer ayudarlos, en querer obrar, en querer mostrar a las demás personas el cielo. Lastimosamente hay personas que no están mostrando el cielo, sino que siguen mostrando el infierno. Nosotros debemos mostrar a las demás personas el cielo, debemos ser muestra de que Dios existe, debemos ser Cristos andantes. Pero si en el momento y a lo largo de la consagración todas estas cosas no se están logrando, es algo para nosotros darnos cuenta y analizarnos y mirarnos y decir, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, porque
si nuestros actos no van acorde a lo que estamos en este momento viviendo, que es la consagración, no está teniendo sentido nada. Y no quiero decir y tampoco quiero darles a entender, no, entonces dejo la consagración y no me sigo consagrando en ningún momento, sino pedirle a Dios la ayuda para que la acompañe o nos acompañe en todos estos momentos y nos ayude a mejorar cada uno de estos puntos que como tal nosotros debemos mejorar como tal en actitudes, en tratos, en obras, porque ya este punto es algo que nosotros debemos ir y en este caso ustedes también deben ir optando por ir mejorando. No sirve de nada eh, estarse consagrando y en su casa no mostrar a Dios, no mostrar a Jesús, no mostrar a un Dios de amor, de misericordia. No sirve de nada estarnos consagrando y seguir contestando mal a nuestros familiares, seguir teniendo odio en nuestro corazón, seguir teniendo resentimiento, seguir de pronto contestando de una forma que no se debe. Sino que debemos intentar o debemos ya ir cambiando todas estas actitudes porque en todo momento debemos mostrar a las demás personas un cielo y no todo lo contrario que sería pues un infierno. Esto también hago referencia a la autoexclusión en el momento en el cual nosotros no comulgamos porque sabemos que estamos en pecado mortal. Resulta que no hay nadie, uno nunca tiene, o bueno, no digo nunca, perdón, pero uno no es que tenga alguien que le diga al lado como que si puedes ir a recibir a Jesús, ves, comulga, o no comulgues. Nosotros mismos tomamos la decisión, porque nosotros sabemos las obras que hemos hecho. Nosotros también sabemos si somos merecedores de recibirles o de no. En, en la pena de daño, algo que también debemos tener es que, por ejemplo, si no hay arrepentimiento al final del infierno por la forma en cómo más pecaron, son atormentados. Es decir, si pecabas pues con la comida, si eras una persona que comía más de la cuenta, una persona que quizás abusaba del dormir y ya se convertía en pereza, ya eso se convertía en llevar todos estos pecados que parecen leves, pero pues son pecados al final seremos atormentados por la boca con la comida, ¿sí? Es decir, si yo en mi vida pecaba, lo que más pecaba era con la comida, seremos atormentados también por la boca con la comida. ¿Por qué esto es importante reconocerlo o saberlo? Porque debemos darnos cuenta de que esto no es un juego como tal, de que esto es algo de gran importancia que nosotros reconozcamos y que sepamos, que caigamos en cuenta de todas las afectaciones que puede llevar a una persona a estar toda su vida en pecado mortal o a orar eh, todo lo contrario a lo que el Señor nos llama. Acá, yo les coloqué digamos, estos punticos en donde dicen, van a él los que mueren en pecado mortal. Según el catecismo, dice que las almas de los que mueren en pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. Yo les coloco un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que todos cierren sus ojos. Cierren sus ojos en este momento y se imaginen que van en un carro. Sí, digamos que van a toda velocidad. Imagínense que en ese carro, en esa carretera en la cual ustedes van, se enfrentan contra una tractomula o contra así o con cualquier vehículo que viene a alta velocidad también. Y resulta de que pierden la dirección y se estrellan contra ese carro y mueren. Listo, pueden abrir los ojos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes
antes de morir se arrepintieron o le pidieron perdón a Dios por todas las cosas que habían hecho. Quizás pues puede que alguno me diga, no, sí, yo lo hice, puede que otro me diga que no, y ahí es a donde nosotros caemos en cuenta y, y es a donde voy lo que ahorita decía, si en el último momento de nuestra vida nosotros nos arrepentimos, podemos quizás anhelar, no anhelar, pero podemos llegar a purificar por los pecados que cometimos en vida. Porque cuando ustedes sepan y ahorita en la clase que viene la otra semana, Dios mediante, conozcan acerca del purgatorio, también es un pecado anhelar estar ahí, también es un pecado querer ese estado, porque nosotros debemos aspirar en todo momento al cielo, a estar en el cielo. No de pronto, no, es que yo hago y obro de esta forma porque, no, porque para mí el purgatorio está bien, o sea, yo me conformo con eso, pues también eso está mal. Voy a colocar pues un ejemplo que hace referencia a todo esto y que nos dice el padre Jorge Lori en una de sus reflexiones. Eh, Resulta de que él colocaba un ejemplo como especie de una historia en el cual él decía, imagínense que hay un grupo de amigos que están en un barco y están en la mitad del mar. Y uno de ellos dice, me dan 5 millones y yo me tiro. Sí, pero ustedes se encargan de que el que va manejando el barco dé la vuelta, detenga y dé la vuelta para que me recoja a mí. Ellos dijeron, bueno, listo, está bien. Esa persona, pues obviamente se tiró. Los amigos, eh, que los amigos que a los cuales le había dicho precisamente empezaron a gritar, ese barco se dio la vuelta e intentó buscarlo, pues él en su desespero alzaba las manos, alzaba sus manos para que lo rescataran y alzaba como, se hacía de todo para que lo vieran, alumbraron desde el barco y resulta que en ningún momento lo vieron. Ese barco pues obviamente dio la vuelta y siguió. Imagínense cómo esa persona se sentía en el momento en el cual veía que su última esperanza se estaba yendo, en el momento en el que él veía que la esperanza que él tenía para salir de ahí era que lo viera en el barco y no lo vieron y el barco siguió. O sea, tal cual así en su reflexión dice que es como nosotros experimentamos la pena de daño, el alejarnos de Dios. O sea, es como lo que nosotros llegamos a sentir una vez nos alejamos de Él y nos damos cuenta de que estamos totalmente alejados de, de su, de su amor como tal de sus obras y de todas las cosas que Él nos brinda. Aquí en otra cosa que le cité dice, Dios quiere la salvación para todos. Nadie está predestinado a la condenación. Dios quiere Dios quiere que todos los hombres se salven. Para eso, pues obviamente para eso nos creó. Dios nunca pensó en dos caminos. Dios nunca pensó en dos caminos, la condenación o la salvación. Solo pensó en la salvación y no tenía pues no tenía otra opción. El infierno es simplemente la negación, la no aceptación de esta. El cielo y el infierno no son equiparables. Aquí muy claro nos dice aquí muy claro nos dice que Dios en ningún momento nos trajo a este mundo pensando, tú sí te vas a salvar, tú te vas a condenar, sino que Dios nos trajo a este mundo porque quiere de nosotros la salvación. Y yo se los decía pues al principio de la clase por lo mismo. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Aquí también les aclaro algo que les dije ahorita acerca del purgatorio, y es que, o sea, no es que sea un pecado como tal aspirar al purgatorio, sino que sí es un pecado jugar con la misericordia, es como tratar de jugar con Dios, es como querer burlarse de la misericordia de Dios. Es decir, si Dios ya me está dando cosas para que yo
para que yo de pronto corrija el camino en el que estoy. Si Dios de pronto ya me dio a conocer de un retiro, si Dios de pronto ya me está mostrando o me está pues mostrando sí cosas, por cierto, por medio de personas que me están ayudando en todo este camino, si Dios me coloca todo, digamos que en bandeja de plata, porque yo no lo voy a tomar, ¿sí? Porque yo voy de pronto a aspirar a algo a lo cual el Señor me está colocando las cosas para que no llegue allí, sino que llega al cielo y a ese encuentro eterno con Él. Entonces, pues para aclararles eso, no es que sea un pecado, sino que no debemos aspirar a llegar al purgatorio, sino en todo momento al cielo, ¿sí? Porque en ese momento sería como estarnos burlando de Dios. Acá dice en la última cita, Iglesia implora la misericordia de Dios que quiere que nadie parezca, sino que todos lleguen a la conversión. O sea, el Señor quiere que todos nosotros nos convirtamos de verdad, no que seamos parciales en nuestra conversión y no que de pronto, no, listo, es que yo pues, me estoy consagrando lo que les decía ahorita y ya con eso pues yo ya mi conversión se dio. La conversión es algo pues de todos los días, incluso Juan se dice que la conversión se dio solamente en el momento en el cual él recostó su cabeza en el pecho de Jesús, porque fue en el momento en el cual la actitud que él tomó frente a Judas no fue un Juan justiciero, ni que lo juzgó, ni nada, a pesar que sabía que era el que iba a traicionar a Jesús, sino que el amor que había en su corazón ya era mucho más grande. Y el Señor en su palabra más adelante nos dice de que nuestra conversión verdadera se verá reflejado, se dará cuando nosotros actuemos según su corazón, cuando lo que nos, cuando como nosotros actuemos sea como actúe Jesús. Y ese es un ejercicio que nosotros también podemos experimentar en muchas ocasiones de nuestra vida, el de pronto decir, bueno, en este momento, ¿cómo actuaría Jesús ante esta situación? Ante esta situación en que hubiese dicho Jesús, en de pronto alguien que nos saca de quicio muy fácilmente, nosotros llegarnos a colocarnos este ejercicio y decir, hombre, esa persona me hizo coger rabia, pero no voy a hablarle con esa misma rabia, sino como lo haría Jesús. Todas estas cosas cambiarían como tal y nos ayudarían muchísimo a nuestra conversión, porque nuestra conversión verdadera se va a ver cuando actuemos según el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Acá les coloqué pues la práctica que vamos nosotros a tener, ya esto pues como ir culminando, que ahora son las 8:40. La práctica dice renunciar definitivamente a todo estado de vida que implique pecado mortal habitual, morir antes que pecar, porque pecando se corre el riesgo de morir eternamente. Todo este tema del infierno y todos estos temas, pues que digamos, como yo les decía al principio, son fuertes, no se tocan como queriendo quizás asustar, como queriendo de pronto en alarmarlos, hacerlos de pronto coger miedos ni nada, sino se hacen para que todos nosotros tomemos conciencia y de que nos demos cuenta de que en realidad todas estas cosas sí existen, de que todo esto de las postrimerías sí es verdad. Hay demostraciones de que en la Biblia están, de que el Señor en todo momento y en su palabra nos lo dice constantemente. Entonces no es como el hecho de asustarlos, ni no es como el hecho de querer alarmarnos ni nada por el estilo, sino que nosotros realmente creemos conciencia y cambiemos o direccionemos nuestra vida y nuestras obras para aspirar en todo momento el cielo, para llegar en todo momento o que nuestras obras como tal sean direccionadas a que cuando llegue ese momento del juicio nosotros podamos decirle a Dios, Dios, yo
elijo el cielo y que esa decisión eterna nos permite estar también eternamente en compañía con Él. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, yo les voy a hacer una preguntita también. Espera un momentico. Muchachos, una pregunta que acá Andrea Lazo está ingresando otra vez. Una preguntita. Todos hicieron la tarea de la clase pasada. Yo les mencioné a lo largo de la clase el testimonio de Gloria Polo. Quiero saber si todos se los vieron. Si quieren pueden escribir en el chat como sí, 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 para saber pues que se hicieron el compromiso, la tarea. Si de pronto alguno, por de pronto falta de tiempo o todas estas cosas no pudo verlo, les pedimos pues que vean el testimonio que es de gran importancia. Aquí ya Paola Jiménez me está diciendo que sí lo vio y Dalis también, Dayana también lo vio. Vamos a ver quién más de pronto nos dice, como nos debemos como alzar la manito acá. Ok, listo. Aquí también Vicky les recuerda algo que dice que tenían que escribir cuáles eran sus frutos prohibidos, sus pecados dominantes, si también lo hicieron. Y que ustedes saben que la idea es que eh, se vayan realizando todos estos compromisos porque pues obviamente todo esto nos ayuda y nos ayuda a ir acorde a prepararnos para cada clase. Ok, hay algunos que no pudieron verlos, pues quizás entendemos también que de pronto quizás se les pasó o algo se les presentó, no hay ningún problema. A lo largo pues de estos días pueden colocarlo mañana o si quieren hoy mismo lo colocan, se lo ven. Es un poco larguito, entonces pues sí, como que saquen el tiempito, que se sienten a escucharlo y analizar pues todo lo que dice. Y van a ir relacionando pues todas estas cosas que ya le hemos mencionado acá. ¿Sí? No sé si de pronto, ¿qué hora es? 8:47, 8:50 casi. Pronto Vicky quiere recordarles algo, Dianita o Adri. No sé si Vicky va a decir algo, pero quería preguntarle sobre la consagración del Espíritu Santo, aparte, bueno, de todas las tareas que les han dejado y que pues respondan lo que les hizo falta. Pero quería preguntarles de lo que están aquí, quiénes se han inscrito a la consagración del Espíritu Santo, si todavía no saben cómo es el tema, si tienen alguna confusión. Abran sus microfonitos y me van diciendo sí, no, ya yo sí, no sé qué. Habla tú. Bueno, Karen y Jonathan sí. Repite, ¿Qué más? repíteme nuevamente. A ver. ¿Que repita? Nuevamente. Sí, no sé. Que no sí, te ya los que entendí están muy bien. acá están en la consagración del Espíritu Santo. Nosotros, Pascual y Aide. Sí, ahí Yo quedó no- también dar mensajitos por ahí. ¿Quién? Bueno, Dayana también. Andreita no. Dijo que sí, dijo que sí. A ver, ¿quién más? Bueno, y los que no es porque no tienen tiempo. Sí, hoy fue la segunda clase. Igual los videos quedan guardados. Si quieren, yo se los reenvío por el grupo ahorita para que ustedes los vuelvan a ver. Ahorita en la noche o mañana en la mañana. Porque son corticos, son media horita nada más. Hoy Ok, fue la dale. segunda clase, entonces lo pueden ver en cualquier momento. No hay afán por eso.
Bueno, y aprovechando un poquito, no sé si me escuchan, Sí. bueno, aprovechando un Sí, poquito señorita. que la Madre Diana habló sobre lo de la consagración del Espíritu Santo. Muchachos, perdónenme que no activen la cámara, pero en el momento no puedo, pero aquí estoy disponible para ustedes. La consagración al Espíritu Santo es verdaderamente importantísima. Ya ustedes no se imaginan mucho que hemos olvidado de esa Santísima Trinidad y lo importante que es. Imagínense que es tan importante que si nos olvidamos de la tercera persona de la Santísima Trinidad, nos olvidamos de la Trinidad completa, porque ellos son tres en uno, o sea, no podemos decir me llevo dos y dejo uno, o me llevo uno y dejo dos. No, señor, son un paquete completo, nos vienen así, pague uno y lleve tres. Así que los invito, de verdad, es buenísima, es interesantísima. Ojalá todos nos metamos así en la película de poder, no sé, cuando ustedes lo que les quede de la consagración, digan, imagínense que hoy aprendí esto, imagínense que hoy comprendí esto. Vean, yo les digo que con la primera clase que fue ayer, que fue la introducción, o sea, fue la parte introductoria de qué es esto de la consagración, el solo hecho de que la consagración sea que el Señor comparta con nosotros su divinidad, no, ya imagínense, o sea, si nos consagramos al Espíritu Santo, imagínense, el Señor nos está compartiendo con Él su propio espíritu divino. O sea, imagínense esa magnitud. Así que nada, los invito muchísimo a que le metamos la ficha. Yo sé que es un poco con esto de las cosas online, de las charlas en vivo, de que hay a una hora hacen esto, ahora hacen otro. Si se están volviendo locos, ustedes seleccionen y digan, bueno, esta semana nada más voy a ver esto. Y se dedican full esa semana a ver solo esto. Díganos, padres, nos están volviendo locos con tanta información y nosotros los seguimos volviendo locos, pero los enseñamos a que sepan manejar la situación. Pero nada, anímense mucho, tómense el tiempo de hacerlo, los que tienen tiempo, los que de pronto dicen, yo la verdad no estoy haciendo nada en mi casa, yo solamente estoy aquí y ya no hago más nada, hago el aseo, hago el almuerzo y ya listo, no hago más nada. Los animo a que empiecen a disfrutar este tiempo al máximo, de verdad que hay cosas muy ricas, muy hermosas y nosotros queremos compartirlo con ustedes porque ustedes un día también van a estar así como estamos nosotros, teniendo hijos de consagración, dictando consagraciones y yo sé que les va a servir muchísimo. Además de eso, aprovechando la lección que nos deja Eduardo hoy aquí, que dice renunciar definitivamente a todo estado de la vida que implique pecado mortal habitual. Nos sirve mucho esto de anotar los pecados a los cuales recurrimos muy seguidamente. Vamos a hacer hojita, vamos a recordarles de nuevo en todas las semanas, nos vamos a poner intensos a acordarles, porque muchachos, hijos, eso es exageradamente importante, porque necesitamos erradicar de por vida todo eso que nos aleja de Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, yo les quise colocar acá, ya les muestro, para que todos, si bien algunos sé que no se la saben, terminemos con esta pequeña oración, esta que está acá. Vamos a hacerla todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Yuris. Momento de abajo. Esas líneas ahí yo no las vi. Bueno. Ok, comenzamos. Vamos a hacerla todos. Acepta, querida Madre y Reina mía. Acepta, querida Madre, Reina reina mía,
toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia. Y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha. Mas yo confío en ti, poderosa Madre. Tenme que no caiga. Conserva mis bienes, que no me saqueen. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espérense ahí, todavía no se desconecte. Un momentico. Okay. Un momentico, ya va. Para tomar acá. Pero que salen todos. Sí. Sonrían. O sea, que nada, pueden sonreír. ¿Cuántos? 3. El resto tiene la cámara apagada. Dígales que la prendan. Enciendan la cámara para tomar el registro y la foto de la clase. Falta Marisol, falta Araminta, falta Nini, falta Karen, falta Vicky. No puede ahora, tiene problemitas. Y Adri, no sé si se le dañó o qué. Eso. Araminta, bueno, a Karen no le sirve la camarita. Listo. Araminta, ¿será que está por ahí? Vamos a tomar entonces, a limpiar acá. Sonrían. Sí sonriendo ya que no me veo. Más cerquita. Listo. Bueno, muchachos, ¿Me pones una foto entonces... mía ahí? Una foto aquí de sticker. Adriana, Vicky salió. Dígame. ¿Quién dijo Adriana por ahí? Pascualín. yo, Bueno, ya saben, la próxima clase el día jueves, todos también así como ir juiciosos, ya saben, con las tareas que quedan pendientes y todo lo demás. Entonces, pues los amamos mucho, que tengan una feliz y santa noche. Gracias. Chao, Descansen, hijos, que Dios los gusto. bendiga. Amén, igualmente, bendiciones. Gracias. Los amamos mucho. Bendiciones. Los amamos. Eduardito, con todo. Bye. Bye. Cuídense. La gracia del Señor esté con ustedes. Eduardo, me gustó tu exposición hoy. Con gusto, no, con Es mucho un amor. 5, Edu. Y les contamos un secreto. Este ¿Cuál? es su primer grupo de consagración. ¡Aplausos para Eduardo! Lo hizo muy bien. Muy Gracias. bien. Qué chévere. Bien juiciosito con las diapositivas bien bonitas y todo. Sí, Tiene bueno, me talento, alegra que les ¿verdad? haya Tiene gustado. talento. Tiene mucho talento. Tiene talento. Vieron, tienen un papá joven y talentoso. Bueno, Un papá para rato, diga. así es.